¿Alguna vez has tenido la sensación de que el amor no se va con un portazo, sino que se evapora lentamente, como el agua que dejas en un vaso y un día, simplemente, ya no está? No hay un momento exacto, no hay una pelea final que puedas señalar en el calendario como el día del fin. Lo que hay es una ausencia que empieza a crecer, una desconexión que se instala en el centro de tu vida y que te hace dudar de tu propia percepción de la realidad. Esta no es la muerte súbita de una relación, es algo mucho más confuso y doloroso. Es la anestesia emocional, un proceso en el que uno de los dos decide, de manera consciente o inconsciente, dejar de sentir para no tener que confrontar, para no tener que tomar una decisión. Y tú, que sigues sintiendo, te quedas al otro lado de un cristal invisible, viendo cómo la persona que amabas se convierte en un extraño que duerme a tu lado. Te dices a ti misma que es el estrés del trabajo, que está pasando por una mala racha, que es un arquitecto de 42 años con demasiada presión sobre sus hombros. Buscas cualquier justificación externa porque la verdad interna es demasiado aterradora para admitirla. Su desinterés no es una fase, es una decisión. En este espacio no vengo a darte falsas esperanzas ni trucos para recuperarlo. Vengo a ofrecerte algo mucho más valioso, claridad. Vengo a entregarte un mapa para que puedas navegar por esta niebla de confusión, para que entiendas las señales inequívocas de que la conexión emocional se ha roto, y para que, con esa claridad, puedas recuperar el poder sobre tu propia vida. Porque en las relaciones de adultos, la responsabilidad es la base de todo, y la primera responsabilidad que tenemos es con nosotras mismas, con nuestra paz mental y con nuestra dignidad. Vamos a encender una luz en medio de esa oscuridad, y aunque lo que veamos duela, te prometo que será el primer paso para sanar. Esta anestesia emocional tiene un efecto secundario devastador. Te hace creer que el problema eres tú. Comienzas un diálogo interno agotador en el que te conviertes en tu propia fiscal y verdugo. ¿Dije algo malo? ¿Hice algo que lo alejara? Quizás si fuera más paciente, más comprensiva, más delgada, más divertida, ¿él volvería a ser el de antes? Este cuestionamiento constante es una forma de violencia psicológica autoinfligida, alimentada por la ambigüedad de su comportamiento. Él no te dice que ya no te quiere, pero tampoco te demuestra que le importas. Te mantiene en un limbo, en una sala de espera emocional sin fecha de salida, y en ese limbo, tu autoestima se desangra gota a gota. Empiezas a caminar de puntillas por tu propia casa, a medir cada palabra, a evitar ciertos temas para no molestarlo, para no romper esa frágil apariencia de normalidad. Sin darte cuenta, dejas de ser una compañera para convertirte en una cuidadora de su comodidad, sacrificando tu propia necesidad de conexión y validación. El nosotros que construyeron juntos se ha fracturado silenciosamente en dos yo que cohabitan en el mismo espacio físico, pero en universos emocionales distintos. Él en su mundo, protegido por su indiferencia, y tú en el tuyo, luchando desesperadamente por encontrar una grieta en su muralla para volver a conectar. Este proceso te va vaciando por dentro, te convierte en una versión ansiosa y diminuta de ti misma. Y es fundamental que entiendas que no estás loca, no estás exagerando y no eres demasiado sensible. Tu intuición te está gritando una verdad que tu corazón se niega a aceptar, y mi objetivo hoy es darle voz a esa intuición. Y antes de seguir, quiero hacer una pequeña pausa. Si algo de lo que estoy diciendo resuena contigo, si sientes ese nudo en la garganta de quien por fin se siente entendida, quiero que sepas que este espacio es para ti. Esto es más que un canal. Es una comunidad de personas que buscamos construir relaciones más sanas, empezando por la relación con nosotras mismas. Si quieres ser parte de este viaje, si quieres seguir profundizando, te invito a que te suscribas. No como un número más, sino como una persona que ha decidido tomar las riendas de su bienestar emocional. Y si te sientes cómoda, comparte en los comentarios una sola palabra que describa cómo te sientes ahora mismo. A veces, ponerle nombre al sentimiento es el primer paso para liberarlo. La primera señal, la más fundamental y a menudo la más normalizada, es lo que yo llamo la muerte de la economía de la presencia. Piensa en la presencia no como un estado, sino como una moneda, como el recurso más valioso que tenemos. Al principio de la relación, él invertía su presencia en ti de forma generosa, casi derrochadora. No me refiero solo a estar físicamente, me refiero a la presencia real, a esa cualidad de estar completamente ahí para ti. ¿Recuerdas cuando te escuchaba con todo el cuerpo, con los ojos fijos en los tuyos, absorbiendo cada palabra de esa historia sobre tu día en la oficina?
o cuando dejaba el móvil boca abajo en la mesa porque la única notificación que le importaba era la que venía de tu voz. Ese era un hombre invirtiendo su capital más preciado, su atención plena, en el proyecto de vuestro amor. Ahora, haz un corte y mira tu realidad actual. Es probable que él siga estando físicamente presente. Comparte el sofá, la cama, la mesa. Pero, ¿dónde está su presencia real? Su cuerpo está ahí, pero su mente y su energía emocional están en otra parte. En la pantalla del portátil, en los grupos de WhatsApp, en los problemas de su trabajo, en cualquier lugar menos en la conexión contigo. La economía de su presencia ha cambiado drásticamente. Ahora te da las migajas, el sobrante de su atención, lo que le queda después de haber pagado todas las demás facturas de su día. Las conversaciones profundas se han convertido en un intercambio de datos logísticos. ¿Qué hay para cenar? Pagaste la factura de la luz. Tu vida emocional, tus alegrías y tus miedos, se han convertido en un ruido de fondo que él ha aprendido a ignorar con una cortesía vacía. Esta no es la comodidad de una relación madura. La comodidad verdadera es sentirte completamente vista y aceptada. Esto es un déficit emocional, es la bancarrota de la atención. Es la primera y más clara evidencia de que ha dejado de invertir en el activo más importante de la relación, tú. La segunda señal es una consecuencia directa de la primera y crea una herida aún más profunda. La llamo la creación de la frontera invisible. Si antes vuestras vidas eran dos territorios con las fronteras abiertas, donde había un libre flujo de pensamientos, miedos y sueños, ahora él ha levantado un muro fronterizo, una aduana emocional por la que ya no tienes permiso para pasar. Y esta frontera tiene dos caras devastadoras. La primera es que su mundo interior se ha convertido en una zona de acceso restringido para ti. Ya no te cuenta lo que de verdad le preocupa. Si le preguntas qué le pasa, la respuesta será un nada o un cosas del trabajo que funciona como una puerta cerrada en tu cara. Ha dejado de hacerte partícipe de su vulnerabilidad, de sus dudas, de sus victorias. Te has convertido en una espectadora de su vida, no en su cómplice. Pero la segunda cara de esta frontera es la que más duele, porque te afecta directamente a ti. Él deja de querer cruzar a tu territorio. Pierde por completo la curiosidad por tu mundo interior. Puede que por costumbre te pregunte, ¿qué tal el día? Pero observa su reacción mientras le respondes. No hay preguntas de seguimiento. No hay un, ¿y eso cómo te hizo sentir? ¿Qué es lo que más te ilusiona de ese proyecto? Tu universo emocional, que antes era para él un lugar fascinante por descubrir, ahora se ha convertido en un país extranjero cuyo idioma ya no le interesa aprender. El momento más doloroso es cuando le estás contando algo importante, algo que te remueve por dentro, y ves cómo sus ojos se desvían hacia el teléfono, o cómo su mente se va a otro lugar. En ese microsegundo, la frontera invisible se materializa y te das cuenta de que estás hablando sola. Te das cuenta de que la persona que debería ser tu puerto seguro se ha convertido en un territorio impenetrable. Y esa soledad acompañada es la forma más cruel de abandono. Quiero detenerme aquí un momento de nuevo. Sé que escuchar esto puede ser muy duro, porque es como si alguien estuviera narrando tu propia historia. Si has llegado hasta este punto, es porque eres increíblemente valiente. Estás haciendo el trabajo emocional que muchísima gente evita toda su vida. Y quiero que sepas que no estás sola en esto. Mira los comentarios, lee las historias de otras mujeres. Somos una red de apoyo invisible pero poderosa. Si aún no lo has hecho, únete a nuestra comunidad suscribiéndote. Y me encantaría que fueras un paso más allá. Cuéntame en los comentarios, si te animas, sobre qué otro tema te gustaría que habláramos. Quizás sobre cómo reconstruir la autoestima después de una relación así, o sobre cómo poner límites. Tu voz importa aquí, porque este canal lo construimos juntas, historia a historia, herida a herida, sanación a sanación. Y llegamos a la tercera señal, la más contraintuitiva, la más sutil y, por eso mismo, la más dolorosa de todas. Es la señal que muchas mujeres confunden con una mejoría, con un momento de paz, cuando en realidad es el silencio que precede al final. La llamo el pacto del silencio o la tregua de los indiferentes. Culturalmente, nos han vendido la idea tóxica de que las parejas felices no discuten, de que el conflicto es sinónimo de fracaso. Es una mentira peligrosa. Las parejas vivas, las que se importan, discuten. No me refiero a peleas destructivas, sino al conflicto sano, el desacuerdo, el debate, la negociación. Discutir requiere una cantidad enorme de energía emocional. Requiere que te importe lo suficiente el resultado como para atravesar la incomodidad de una confrontación. Requiere que valores tanto el nosotros,
como para luchar por encontrar un equilibrio. Un hombre que discute contigo, que se enfada, que te argumenta porque no está de acuerdo, es un hombre que todavía está en el ring contigo, peleando por la relación. Pero el hombre que ha perdido el interés ya no tiene energía para esa batalla. Discutir contigo se ha convertido en una inversión sin retorno, un gasto de recursos que prefiere dedicar a cualquier otra cosa. Y aquí es donde ocurre la revelación más brutal. Piensa en ese tema que antes era una mina explosiva en vuestra relación. Su falta de compromiso con las tareas del hogar, su relación con sus amigos, vuestros planes de futuro. Antes, sacar el tema era garantía de una discusión de horas. Ahora, lo mencionas, con el corazón en la garganta, y él te mira con una calma que hiela y te dice: sí, tienes razón, vale, lo que tú digas, haré lo que quieras. Y por un segundo, sientes un alivio falso. Por fin lo ha entendido, piensas. Pero es una trampa. Su acuerdo no es un acto de comprensión, es un somnífero verbal. Es la herramienta más eficaz que ha encontrado para callarte, para terminar la conversación incómoda lo antes posible y volver a su zona de paz indiferente. No te está dando la razón, te está quitando el poder. Tu opinión, tu dolor, tus necesidades han dejado de tener el peso suficiente para provocar en él una reacción genuina. Le da igual ganar o perder la discusión, porque para él, el juego ya ha terminado. Esta paz no es paz, es rendición. Es el silencio de un campo de batalla después de que uno de los ejércitos ha abandonado el terreno sin ni siquiera avisar. Ahora podemos ver cómo estas tres señales se entrelazan para tejer la red de la indiferencia de una forma lógica y aterradora. Todo comienza con la muerte de la economía de la presencia. Cuando un hombre deja de invertir su atención y su energía mental en la relación, el vínculo inevitablemente se debilita. Es como dejar de regar una planta. No muere de un día para otro, pero su vitalidad se va apagando lentamente. Esta falta de inversión crea el terreno perfecto para la segunda señal, la frontera invisible. Al no haber una conexión activa, los mundos emocionales de ambos comienzan a separarse. La comunicación se vuelve superficial y logística, y la intimidad, que es el pilar de cualquier pareja, se desvanece. Cada uno empieza a gestionar sus emociones por su cuenta, y el nosotros se disuelve en dos individuos que comparten un espacio pero no una vida. Y una vez que esta frontera está firmemente establecida, llegamos al estado final, a la tercera señal, el pacto del silencio. ¿Por qué iba a gastar energía en discutir sobre los problemas de un país del que ya no se siente ciudadano? ¿Por qué iba a pelear por unas fronteras que ya ha decidido no cruzar? La ausencia de conflicto no es más que la consecuencia lógica de la ausencia de conexión. Ha dejado de luchar porque, en su mente, ya no hay nada por lo que luchar. La relación ha pasado de ser un proyecto activo a ser un estado pasivo, un mueble más en su vida que está ahí, pero al que ya no le presta atención. La razón psicológica detrás de este patrón de comportamiento suele ser una profunda inmadurez emocional y un pánico a la confrontación. En lugar de asumir la responsabilidad adulta de comunicar su cambio de sentimientos y enfrentar el dolor que eso pueda causar, elige el camino pasivo de la evitación. Espera, consciente o inconscientemente, que seas tú la que llegue al límite, la que explote, la que finalmente tome la dolorosa decisión de terminar. De esta forma, él puede evitar el papel de villano y externalizar la responsabilidad de la ruptura. Es una estrategia de salida cobarde que te condena a meses, o incluso años, de una lenta agonía emocional. Entender todo esto es liberador, pero también te coloca en una encrucijada. ¿Qué hacer ahora con esta dolorosa claridad? Tu objetivo ya no puede ser arreglarlo o hacer que cambie. Tu objetivo ahora debe ser mucho más centrado en ti. Obtener una confirmación definitiva para poder tomar una decisión informada y recuperar el control de tu vida y de tu paz. Y para ello, te propongo un plan de acción concreto en 2 fases. La primera fase la llamo el diagnóstico personal. Durante los próximos 7 días, te pido que te conviertas en una observadora silenciosa y objetiva de tu propia relación. No vas a iniciar ninguna discusión, no vas a hacer ninguna reclamación. Simplemente, con esta nueva información en tu mente, vas a observar. Cuando él prefiera mirar el móvil a escucharte, anota mentalmente. Señal 1. Economía de la presencia. Cuando le cuentes algo importante y responda con un monosílabo sin interés, anota. Señal 2. Frontera invisible. Cuando intentes hablar de un problema y él te dé la razón para cerrar el tema, anota. Señal 3. Pacto del silencio.
El propósito de este ejercicio no es acumular resentimiento ni buscar munición para una futura pelea. El propósito es validar tu propia realidad. Es reunir pruebas, no para él, sino para ti. Es para que, cuando des el siguiente paso, lo hagas desde un lugar de certeza inquebrantable, no desde la duda o la culpa. Es para que nadie, ni siquiera tu propia mente, pueda volver a convencerte de que estás exagerando. Este paso te devolverá la confianza en tu propia percepción, que es el primer pilar de la autoestima. Estás pasando de ser la víctima de la situación a ser la investigadora de tu propia vida. Y ese cambio de rol, por sí solo, ya es un acto de poder inmenso. Una vez que hayas completado tu diagnóstico personal y te sientas anclada en la certeza de tu realidad, es el momento de la segunda fase, la conversación de la dignidad. Esto no es un ataque, no es un ultimátum y no es una escena de llanto y súplica. Es una declaración calmada y firme de tu estado emocional, un acto de amor propio en el que comunicas tu verdad. Debes elegir un momento tranquilo, sin distracciones, y mirándolo a los ojos, usar un lenguaje que se centre exclusivamente en tus sentimientos. Podrías decir algo como: necesito hablar contigo de algo que es importante para mí. Últimamente, y desde hace ya un tiempo, me he estado sintiendo profundamente sola en esta relación. Siento que la conexión que teníamos se ha perdido y que vivimos como dos extraños. Echo mucho de menos a mi compañero, y necesito entender qué está pasando desde tu punto de vista, cómo lo estás viviendo tú. La clave aquí es que no estás lanzando una acusación, tú nunca me escuchas, sino que estás exponiendo una herida, yo me siento sola. No le pides que se defienda, le invitas a que te ayude a comprender tu propio dolor. Ahora viene lo más crucial de todo. Ignora casi por completo sus palabras y concéntrate en su reacción no verbal. Un hombre que, a pesar de todo, todavía tiene un mínimo de inversión emocional, reaccionará a tu dolor. Quizás se ponga a la defensiva al principio, quizás se frustre, pero su foco, tarde o temprano, volverá a ti. Verás preocupación en sus ojos, su cuerpo se inclinará hacia ti, buscará entender más. Sentirás, aunque sea a través de su propia incomodidad, que tu herida le importa. Pero un hombre que ya se ha ido emocionalmente no reaccionará a tu dolor, reaccionará a la molestia de tener esa conversación. Verás fastidio en su rostro, cansancio. Se recostará hacia atrás, su energía gritará: otra vez con esto. Te dará la razón rápidamente y te prometerá cualquier cosa, no para sanar la relación, sino para sanar su propia incomodidad en ese momento. Su reacción a tu vulnerabilidad es la respuesta definitiva que ninguna palabra puede ocultar. Si ves apatía, si ves a un hombre que trata tu dolor como un inconveniente, tienes la confirmación que necesitabas. Estás intentando revivir a alguien que ya no tiene pulso. Y aquí te encuentras, en la bifurcación más aterradora. Por un lado, el camino de la ruptura, con su vértigo de soledad, incertidumbre y el miedo a tener que empezar de cero. Por otro, el camino de seguir como hasta ahora, con la certeza de una desolación cotidiana, de sentirte invisible y silenciada cada día de tu vida. La sociedad, las películas y nuestras propias inseguridades nos han enseñado a temerle patológicamente al primer camino. Nos han grabado a fuego la idea de que una mala compañía es preferible a la soledad. Pero hoy te invito a desafiar esa creencia y a hacerte una pregunta más profunda. ¿Qué da más miedo que la soledad? La respuesta es la desolación. La soledad es un estado físico, es estar sin otra persona. La desolación es un estado del alma, es sentirte radicalmente sola mientras estás en los brazos de alguien. No hay silencio más ensordecedor que el que se comparte con alguien que ya no te escucha. No hay vacío más grande que el que deja una presencia ausente. Hemos normalizado un modelo de amor de supervivencia, un amor de mínimos donde nos conformamos con la ausencia de peleas en lugar de exigir la presencia de alegría. Nos conformamos con la coexistencia pacífica en lugar de anhelar la complicidad vibrante. Pero el amor adulto no es un pacto de no agresión. El amor no es la ausencia de lo malo, es la presencia abrumadora, constante y deliberada de lo bueno. Es una elección consciente que dos personas toman cada mañana al despertar. La elección de seguir presentes, de seguir curiosos, de seguir invirtiendo, de seguir reparando juntos las grietas que inevitablemente aparecen. El verdadero miedo no debería ser a un adiós, sino a una vida entera de buenos días, que se sientan como una despedida. Si has llegado hasta el final de este viaje, quiero que te lleves una verdad fundamental. Este dolor agudo que sientes ahora, esta profunda decepción, no es la prueba de tu fracaso.
no significa que no seas suficiente o que no seas digna de amor. Todo lo contrario. Este dolor es el coste de tu matrícula en la lección más importante de tu vida adulta, la lección de tu propio valor. Has aprendido, por la vía difícil, cuál es el límite innegociable de tu dignidad. Has descubierto en tu propia piel que la indiferencia es una forma de violencia pasiva y que tu necesidad de ser vista y escuchada no es un capricho, sino una necesidad humana básica, tan esencial como el aire que respiras. La persona que está terminando de ver este video ya no es la misma que empezó. Ahora tienes un detector interno de indiferencia, calibrado con la precisión de tu propia experiencia. Quizás el propósito de esta relación, su regalo oculto y doloroso, no era hacerte feliz para siempre. Quizás su verdadero propósito era destruirte lo suficiente para que tuvieras que reconstruirte desde cero, pero esta vez, sobre una base inquebrantable, tu amor propio. Te ha mostrado con una claridad meridiana todo lo que no quieres y no mereces, para que ahora puedas buscar, con una convicción implacable, todo lo que sí. Aferrarte a la sombra de lo que fue es renunciar a la luz de lo que puede ser. La pregunta que queda en el aire ya no es, ¿qué hago para que él cambie? La pregunta que de verdad importa, la que define tu futuro, eres tú. Tu paz, tu vida, tu dignidad. Porque la verdadera libertad no consiste en encontrar al hombre perfecto, sino en convertirte en la mujer que ya no le entrega a nadie el poder de hacerla sentir invisible.